Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es María Camila Ortegón Cárdenas, estudiante de Psicología de la Corporación Universitaria Iberoamericana, y el día de hoy hablaremos sobre las patologías de las funciones ejecutivas. Acompáñame. Iniciamos a hablar por las patologías del córtex frontal. El córtex frontal es la región donde las funciones cognitivas están menos lateralizadas. Si bien los aspectos de planificación, categorización, razonamiento, etc., implican siempre el lenguaje, que es lo más relacionado con el funcionamiento del córtex frontal. De la parte izquierda, otras funciones se observan alteradas independientemente de la localización, sea derecha o izquierda, de alguna lesión. El lóbulo frontal no actúa como una única unidad funcional, sino que sus distintas regiones están formadas por una citoarquitectura que es diferente a las conexiones con el resto de la estructura cerebral, y unos circuitos de manera específicos que los conectan con estructuras subcorticales y con regiones diferentes del tálamo. Bueno, resulta necesario y esclarecedor conocer la división del córtex frontal. Para explicar las funciones cognitivas, las funciones ejecutivas son un conjunto de procesos cognitivos superiores, tales como la resolución de problemas, planificación mental, la inhibición de conductas, el control de las acciones, entre otras, siendo la función principal del sistema ejecutivo la motorización cognitiva del proceso y la regulación de los mismos en función de la demanda de tipo ambiental. Durante los últimos años, el término de función ejecutiva ha sido sustituyendo el término a función frontal, debido al hecho de que estos déficits pueden observarse también por lesiones que no se encuentran dentro del lóbulo frontal. Ahora hablaremos sobre las patologías. Entonces hablaremos sobre el síndrome prefrontal. Entonces, este síndrome puede variar de acuerdo con la localización precisa del daño y también de parte de su extensión. Los pacientes que tienen el síndrome prefrontal no muestran trastornos evidentes de conciencia. Por otra parte, las lesiones en el área prefrontal izquierda causan defectos en el pensamiento verbal, como son las afasias extrasilviana, motora, la pobre generación verbal y defectos de memoria verbal, entre otros. También los defectos de tipo no verbal se encuentran los perceptuales, que es la pobre generación verbal, los defectos de memoria, la no verbal, el pobre juicio social, entre otros, y también el reconocimiento emocional, que digamos que los cambios emocionales son más notables en lesiones del lado derecho. Como ejemplo tenemos a la paragnosia, que esos son los errores en el reconocimiento de las personas, lugares y objetos. ¿Qué quiere decir? Las personas con este trastorno pueden ver lo que son los ojos, la nariz, la boca, pero no pueden ver o comprender el rostro de la persona en general. O sea, no reconocen los gestos o las emociones que transmite la otra persona por medio de su cara. El síndrome orbitofrontal, que es el siguiente síndrome, este está asociado con las conductas de desinhibición, de impertinencia, de irritabilidad, la habilidad emocional, distractibilidad, desinterés de sucesos actuales, entre otras, en donde el paciente es incapaz de responder a convenciones sociales y está controlado por medio de los estímulos que son inmediatos. Además, utilizan el término de sociopatía adquirida para describir los trastornos en la regulación del tipo comportamental, y estas incluyen tanto la falta de comprensión como el remordimiento consecuente a conductas de tipo inapropiadas. Por otra parte está el síndrome frontal mesial. Este se origina en el núcleo ventromedial, el putamen ventral, el núcleo accumbens y el tubérculo olfatorio. El daño en este círculo causa apatía y abulia, que es una forma grave de apatía. Las lesiones bilaterales graves en el área frontal media produce aquinético, es decir, o sea, el individuo está despierto y posee autoconciencia, pero no inicia ningún tipo de conducta. Por otra parte, también tenemos el mutismo aquinético, que cuando un paciente tiene este tipo de lesiones de tipo bilateral graves, pueden resultar que la persona presente pocos movimientos del tipo espontáneos. Puede mostrarse incontinente y puede hablar utilizando únicamente monosílabos en respuesta, digamos, de las preguntas que se le pueden formular.
Tampoco reacciona también a términos de tipo emocional, aún teniendo estímulos del tipo de doloroso. Bueno, una de las patologías subcorticales más nombradas en la enfermedad de este síndrome es el de Parkinson, puesto que pues, los síntomas comienzan de forma lentamente en general y en un lado del cuerpo y luego afecta a ambos lados. Algunos son el temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara también rigidez, también en brazos y en piernas, y lentitud también en movimientos, pérdida de equilibrio y de coordinación. A medida que estos síntomas empeoran, la persona con la enfermedad puede tener dificultad al caminar o hacer labores de tipo simple. También pueden tener problemas con emociones como depresión, trastornos del sueño, dificultades para masticar, tragar o hasta hablar. Ahora bien, hablaremos de la corteza dorsolateral. Una de las funciones principales de la corteza dorsolateral es de la de propiciar la interacción inicial entre la información sensorial que reciben de las áreas de tipo cerebral posteriores y también la información que procede del sistema límbico y del córtex paralímbico. Esta interacción supone un feedback que permanentemente está la información sensorial, la emocional o entre también en sensaciones y el humor. Por otro lado tenemos el síndrome dorsolateral. El defecto más frecuente es la incapacidad de organizar una respuesta comportamental ante la presencia de estímulos nuevos o del tipo complejos. Los síntomas siguen todo un proceso e incluyen la capacidad de alterar las conductas. También se utiliza estrategias apropiadas para organizar la información para que se vayan adaptando a los cambios del tipo ambiental. Por lo general, los pacientes muestran latencias de respuestas largas y también dificultades en la respuesta semántica, aunque conservan de una manera el reconocimiento. Las lesiones del hemisferio del tipo derecho, hay trastornos de tipo no verbal y paralingüístico. Y en caso de las lesiones dorsolaterales del hemisferio izquierdo, habrá una disminución en la fluidez verbal y las afasias transcortical del tipo motor. Una característica típica de este síndrome es la incapacidad para iniciar y terminar cualquier tipo de comportamiento. Por ejemplo, si se le pide al paciente que dibuje círculos, le cuesta empezarlo y terminarlo. Incluso puede que haya que guiarle la mano, además al paciente cuando empieza y cuando termina. También la perseveración es la repetición anómala de un acto del tipo motor o verbal. ¿Qué quiere decir? Si al paciente se le pide que dibuje un círculo, tiende a realizar la actividad de manera repetitiva, dibujando múltiples círculos sin poder controlar la tendencia a perseverar. El mecanismo para realizar la función motora está intacto, pero el paciente no puede parar la actividad porque ha perdido la función ejecutiva que permite programar la acción de parar. Por otra parte, hablaremos sobre la corteza prefrontal, que es la ventromedial. En ella se envían conexiones sobre diferentes regiones del tipo cerebral. Están las corticales y las subcorticales. En las condiciones de tipo subcortical podemos destacar el hipotálamo lateral y la amígdala. De las conexiones corticales se destaca la formación hipocampal y la corteza temporal y la corteza cingulada y la corteza frontal, especialmente en la corteza prefrontal dorsolateral, ¿no? Las aferencias que le llegan a proporcionar la información sobre aquello que ocurre en el medio en el que se llegan a desenvolver. Bueno, el paciente y sobre todo aquellos aspectos relacionados con la planificación en los que intervienen diferentes tipos de las regiones de la corteza frontal. También están las eferencias de la corteza prefrontal, ventromedial, que estas se posicionan a una estructura en la coyuntura de poder influir sobre ciertos mecanismos fisiológicos, conductuales y cognitivos. La corteza prefrontal ventromedial es capaz de afectar a las reacciones emocionales, que estas son reguladas por la amígdala. Bueno, los pacientes con síndrome prefrontal como predominio secundario a la lesión, alguna lesión, disfunción o enfermedad de tipo cerebral, presentan un reto diagnóstico como terapéutico, ya que los síntomas que hay tienen necesidad de eliminar mantienen un tipo de sustrato biológico que, aunque en la actualidad no se ha estudiado a profundidad,
básicamente en lo que concierne a la parte de psicofarmacoterapeuta. Los síntomas depresivos de este tipo de padecimientos son clínicamente del tipo significativos, lo cual resulta muy preocupante para la familia, ya que su mejoría es lenta y frecuentemente requiere de dosis elevadas o manejos combinados de psicofármacos, que en primera instancia, aun cuando son antidepresivos, estos se encuentran estudiados bajo el paradigma básico de los trastornos clásicos depresivos. En este caso, el reporte estriba en la intención de abrir una línea de investigación, la cual permite realizar ensayos del tipo clínicos controlados que permitan verificar con una mayoría de efectividad del mismo, y por otro lado buscar los tipos de fenómenos de recuperación y plasticidad cerebral, que con el caso de los trastornos depresivos clásicos ya han sido como descritos en niveles intersinápticos y por neuroimágenes funcionales. Espero les haya gustado este video. Gracias.